Buenos días, mi nombre es Diana Borrero, soy estudiante de quinto semestre de Estudios Internacionales en la Universidad Santa María y el día de hoy hablaremos sobre 3 aspectos relevantes para entender un poco sobre las relaciones económicas internacionales. Comencemos. El primer tópico que trataremos el día de hoy es el contexto histórico que propició la transición hegemónica de la libra esterlina al dólar. La transición hegemónica de la libra esterlina al dólar como moneda dominante en los mercados internacionales fue un proceso que tuvo lugar a lo largo del siglo XX y estuvo influenciado por una serie de factores económicos, políticos e históricos. Hagamos un breve resumen del contexto histórico que propició esta transición. Primero, el patrón oro. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas economías importantes, incluyendo el Reino Unido y Estados Unidos, adoptaron el patrón oro como sistema monetario. Con el sistema de patrón oro, los países debían fijar el valor de sus monedas en términos de oro. Así, cualquier déficit o superávit de la balanza de pagos debía ser compensado transfiriendo oro. La oferta monetaria, por lo tanto, quedaba determinada por el comportamiento de los mercados, especialmente el mercado externo. Este patrón se originó en el uso de monedas de oro como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. A pesar de que el oro había sido usado para estos propósitos desde tiempos antiguos, el patrón oro como institución legal tiene su origen en 1819, cuando el Parlamento británico aprueba la Resumption Act, o Acta de Reanudación. La primera responsabilidad de un banco central era preservar la paridad oficial entre su moneda y el oro. Para cumplir con este objetivo, el Banco Central debía mantener un determinado stock de reservas en oro. Así, el equilibrio externo no era visto como un objetivo a lograr en su cuenta corriente, sino como una situación en la cual el Banco Central no ganara ni perdiera oro, lo que era más importante a una tasa demasiado rápida. De esta manera se intentaban evitar las bruscas fluctuaciones en la balanza de pagos. De acuerdo a Economipedia y a un nivel más elemental, el poseedor de un billete de cierto valor contaría con el derecho a intercambiar ese billete por una cantidad de oro proporcional, según el tipo de cambio que su nación estableciera. Durante este periodo, Inglaterra fue el líder económico mundial. Era la nación industrial por excelencia, siendo una gran importadora de alimentos y materia prima. Se convirtió en la mayor exportadora de bienes manufacturados y además de convertirse en la última fuente de capital en el corto plazo y el largo plazo. Habiendo implementado el patrón oro medio siglo antes que otros países industrializados que de su época lo hicieran, logró que la libra esterlina se identificara con el oro y fuera libremente utilizada. Por ello, Londres se convirtió en el centro del sistema financiero internacional. Gran parte del comercio mundial era financiado con libras esterlinas y como consecuencia se mantenían en Londres sustanciales saldos en libras, lo que permitían que el Reino Unido actuara como prestamista de última instancia en tiempos de crisis bancarias. 2. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la era dorada del patrón oro llegó a su fin. Podría decirse que esta gran guerra, desde 1914 a 1918, tuvo un impacto significativo en la economía mundial y en el sistema monetario. Para financiar la guerra, muchos países abandonaron el patrón oro y recurrieron a la emisión de moneda sin respaldo, lo que lo llevó a una inflación generalizada. Además, el Reino Unido acumuló una enorme deuda de guerra que afectó la fortaleza de la libra esterlina. Las naciones en conflicto suspendieron la convertibilidad de sus monedas al oro y decretaron un embargo sobre las exportaciones. Con el fin de proteger sus reservas, financiaron sus masivos gastos militares imprimiendo dinero, lo cual aumentó las presiones inflacionarias. Eso ya nos lleva al tercer punto, el ascenso de Estados Unidos como potencia económica. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una potencia económica mundial. El país experimentó un crecimiento industrial acelerado y se convirtió en el mayor exportador y prestamista internacional. Además, el dólar estadounidense se mantuvo relativamente estable en comparación con otras monedas afectadas por la guerra y la inflación. Según Michael Lillard, la economía americana era próspera. Lejos de alterar su capacidad, el esfuerzo de la guerra había reforzado su dinamismo. Estados Unidos no temía la recesión, sino que deseaba facilitar la expansión de su economía por medio del comercio exterior. La vuelta rápida de la estabilidad de tipos de cambio constituía para ellos una prioridad. A partir de la Gran Guerra, Estados Unidos pasó a ser un gran exportador de capitales, a través de préstamos a países de Europa en guerra o reconstrucción, lo que lo convirtió en gran acreedor y en el principal sustento de economía de la recuperación del capitalismo europeo. Estados Unidos pasó a encabezar la hegemonía mundial por su enorme fuerza económica, financiera, política y militar. 4. La Gran Depresión. Ubicándonos un momento en la década de 1930, la crisis económica mundial de la Gran Depresión debilitó aún más la posición de la libra esterlina.
El Reino Unido experimentó una profunda recesión y enfrentó dificultades para mantener la estabilidad de su moneda. Mientras tanto, Estados Unidos implementó políticas económicas y programas de recuperación que en cierta medida ayudaron a mitigar los efectos de la crisis y fortalecieron la posición del dólar. Se llevaron a cabo durante la Gran Depresión políticas de empobrecimiento del vecino. Consistían en depresiones continuas de la moneda y políticas arancelarias que beneficiaban al país que las practicaba, en la medida en que empeoraban las condiciones económicas de los otros países. 5. La Segunda Guerra Mundial y el sistema de Bretton Woods. Durante la Segunda Guerra Mundial, que duró entre 1939 y 1945, el Reino Unido se endeudó aún más y tuvo que recibir préstamos masivos de Estados Unidos para financiar su esfuerzo de guerra. Al mismo tiempo, los líderes mundiales se dieron cuenta de que era necesario establecer un nuevo sistema monetario internacional después de la guerra. En 1944 se celebró la Conferencia de Bretton Woods, celebrada en New Hampshire, Estados Unidos, en donde los representantes de 44 gobiernos decidieron la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se estableció un sistema de tipos de cambio fijos en dólares. En este sistema de Bretton Woods, llamado también sistema de tasa de cambio ajustable, el dólar se fijó al oro a una paridad fija y los Estados Unidos solventaban la compra y venta de cantidades ilimitadas de oro a la tasa oficial. Cabe aclarar que el resto de las naciones importantes en el mundo capitalista quedaron devastadas tras las dos guerras, por lo que la hegemonía estadounidense fue total y prueba de ello fue la imposición del dólar como única moneda líder a nivel mundial, dejando atrás la libra esterlina. Bretton Woods, dicho brevemente, representa un híbrido compromiso entre la propuesta de John Maynard Keynes con el Bancor y la de Harry Dexter White con el dólar. Teniendo en claro lo anteriormente expuesto, comencemos a abordar el segundo tópico del día y más específicamente hablaremos de las consecuencias económicas en el nuevo orden mundial establecido en Bretton Woods. Comencemos por el sistema de tipos de cambio fijos. El acuerdo de Bretton Woods estableció un sistema de tipos de cambio fijos, en el cual las monedas se vincularon al dólar estadounidense y este a su vez se vinculó al oro. Esto brindó estabilidad a las tasas de cambio y facilitó el comercio internacional, ya que los países podían confiar en que los valores de las monedas no fluctuarían drásticamente. Luego tenemos el dominio del dólar estadounidense. En este proceso el dólar se convirtió en la principal moneda de reserva y liquidación internacional. Los países acumularon reservas de dólares para respaldar y sus sistemas monetarios facilitar el comercio. 3. Tenemos la estabilidad financiera y el crecimiento económico. El sistema de Bretton Woods, respaldado por el Fondo Monetario Internacional, facilitó la estabilidad financiera y la cooperación económica internacional a través de mecanismos como los acuerdos de estabilización cambiaria y los préstamos condicionados. Se buscaba evitar crisis monetarias y promover el crecimiento económico sostenible. 4. Promoción del libre comercio. Bretton Woods también sentó las bases para la promoción del libre comercio. Se reconoció la importancia de reducir las barreras comerciales y fomentar la cooperación económica internacional para estimular el crecimiento económico global. Esto se reflejó en la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como GATT, un precursor de la Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC. 5. Desafíos y crisis. Aunque el sistema de Bretton Woods fue en general exitoso, también enfrentó desafíos significativos. A medida que la economía mundial se expandía y los desequilibrios comerciales aumentaban, la capacidad de mantener los tipos de cambio fijos se volvió cada vez más difícil. En la década de 1960, los desequilibrios en las balanzas de pago de Estados Unidos llevaron a una creciente presión sobre el sistema y finalmente condujeron a la crisis de Nixon en la década de 1970, cuando Estados Unidos abandonó la convertibilidad del dólar al oro. 6. Transición hacia un sistema de tipos de cambio flexibles. La crisis de Bretton Woods condujo a una transición hacia un sistema de tipos de cambio flexibles, donde las monedas fluctúan libremente en función de las fuerzas del mercado. Esto permitió una mayor flexibilidad en la política monetaria y el ajuste de las tasas de cambio en respuesta a desequilibrios económicos. A medida que el sistema de Bretton Woods fue puesto en práctica por la mayoría de los países, empezó a mostrar fracturas en uno de los objetivos más importantes, la convergencia de los equilibrios internos y externos. Durante la primera década del sistema de Bretton Woods, la reconstrucción de la guerra llevó a muchos países a ver sus equilibrios externos inalcanzables. En esta etapa se presencia el fenómeno llamado escasez de dólares, debido a que estos países deficitarios no podían conseguir suficiente actividad de dólares para solventar las compras a Estados Unidos.
De igual manera, con el programa conocido como el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, llevado a cabo entre 1948 y el 52, fue un mecanismo que hizo que Estados Unidos y su economía fuese mucho más potencia. En resumidas cuentas, el nuevo orden mundial establecido en Bretton Woods tuvo como consecuencias la estabilidad financiera, el dominio del dólar estadounidense, la promoción del libre comercio y la transición hacia un sistema de tipos de cambio flexibles. Lo que nos conduce al tercer y último tópico a explicar el día de hoy, que se trata de la iniciativa y perspectivas del grupo BRICS para desdolarizar. Una moneda fuerte se determina por la cantidad de bienes y servicios que se puedan comprar con ella y la cantidad de otras divisas que puedes recibir a cambio de una unidad de la moneda inicial. Al ser el dólar la divisa más utilizada en el mercado, funciona como punto de referencia para calcular el valor de las otras monedas. El hecho de que la mayor parte de las reservas de los bancos centrales están en dólares explica que en su parte la supremacía de este, aunque en términos absolutos es así, el predominio del dólar ha descendido en las últimas décadas desde 1999. En este año, el 70% de las reservas de los bancos estaban en dólares y para el último trimestre del 2022, el porcentaje había caído al 59% según datos del Fondo Monetario Internacional. El dólar ha sido la moneda global desde los años 20 tras la desaparición del patrón oro, por su utilidad como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor, como vimos anteriormente. Pero hoy son cada vez más frecuentes las iniciativas para desdolarizar el comercio internacional desde organizaciones como los BRICS, que explicaremos un poco más a continuación. En términos generales, los BRICS han incrementado su participación en el ámbito financiero global por medio de sus instituciones bancarias y de manera real, a partir de su participación en la actividad económica, comercio e inversión extranjera directa. Imponerse como potencias económicas con peso suficiente para constituir la alternativa al orden global liderado por Estados Unidos para la construcción de un mundo multipolar donde el dólar sea sustituido por una moneda común para no depender de la divisa de un tercer país. Es así como el grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han buscado desarrollar iniciativas y perspectivas para desdolarizar el sistema económico y promover un orden mundial más equitativo. A continuación se mencionarán algunas de las principales iniciativas de las perspectivas de este grupo en este sentido. En primer lugar tenemos el nuevo Banco de Desarrollo. El BRICS estableció el nuevo Banco de Desarrollo en 2014 con el objetivo de proporcionar financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los países miembros y en otras economías emergentes. El nuevo Banco de Desarrollo busca ser una alternativa a las instituciones financieras internacionales tradicionales y brindar apoyo a países en desarrollo sin imponer las mismas condiciones y restricciones que a menudo se asocian con dichas instituciones. Esto nos conduce al segundo puesto, que es el Fondo de Reservas de Contingencia. Además del nuevo Banco de Desarrollo, el BRICS estableció el Fondo de Reservas de Contingencia, un mecanismo de reserva de emergencia que proporciona apoyo financiero a los países miembros en caso de, crisis económicas y monetarias. El Fondo de Reservas de Contingencia tiene como objetivo fortalecer la estabilidad financiera y ayudar a los países a hacer frente a choques económicos externos. En tercer lugar tenemos la cooperación de comercio y finanzas. El BRICS ha promovido la cooperación en materia de comercio y finanzas para fomentar un sistema más equitativo. Han discutido la posibilidad de establecer un mecanismo de pago y liquidación en monedas locales, lo que reduciría la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones comerciales entre los países miembros. Además, han buscado fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre ellos, promoviendo acuerdos de libre comercio y facilitando el intercambio comercial. En cuarto lugar, tenemos el desarrollo de infraestructuras. El BRICS ha hecho hincapié en la importancia del desarrollo de infraestructuras como motor de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Han promovido la cooperación en proyectos de infraestructura a gran escala, como la iniciativa del Cinturón, la Ruta de Seda, que busca mejorar la conectividad y el comercio entre Asia, Europa y África. En quinto lugar, tenemos la cooperación en temas globales. El BRICS ha buscado coordinar sus posiciones en temas globales y promover una mayor participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones internacionales. Han abogado por una reforma de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para que reflejen mejor la realidad económica actual
y den voz a los países emergentes y en desarrollo. En general, el grupo BRICS ha buscado establecer mecanismos financieros alternativos, promover la cooperación en comercio y finanzas, impulsar el desarrollo de infraestructuras y abogar por una mayor representación de los países en desarrollo en los asuntos internacionales. Estas iniciativas y perspectivas buscan despolarizar el sistema económico y promover una mayor equidad y participación en el desarrollo mundial y en el orden de este. Y a pesar de que sigue reinando el dólar al ser el principal medio de cambio como unidad de cuenta y depósito de valor, algunos consideran que el aumento actual de los precios del oro y la caída de las reservas de dólares son pruebas claras de un futuro cambio hacia un orden monetario multipolar. Hemos terminado por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho la información compartida y bueno, al final podrán visualizar las fuentes bibliográficas de donde se ha recuperado esta información. Muchas gracias por su atención.